Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día jueves 23 del mes primero del año 2025. Una mañana fresca, una mañana gloriosa, una mañana esplendorosa, una mañana especial para programar un día maravilloso. Y es por eso que hemos seleccionado en el estudio de la porción de esta semana, que se conoce como Vaera, y apareció esa manifestación, esa revelación de las creencias limitantes. Es cuando todo lo que nos parecía negativo se convierte en positivo, porque es precisamente lo que hay que dejar salir, lo que hay que sacar. Y cuando vamos a emprender cualquier proyecto, lo primero que hay que sacar es el obstáculo que está impidiendo que ese proyecto se manifieste. Así como cuando vamos a hacer una construcción, primero para colocar los cimientos hay que hacer un hueco. Sacamos esas creencias limitantes y cuando se termine esa tarea es más o menos lo mismo como la salida de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Habíamos explicado en intervenciones anteriores que en las parábolas de las Escrituras, donde siempre nos habla el Creador, Egipto es el cuerpo y Israel es el alma. Es la representación, es el simbolismo en estas parábolas de las Escrituras. Y es por eso que abordamos inmediatamente el tema, pues, de las creencias limitantes. Egipto no es un país en las Escrituras. No son las pirámides y los faraones, con todo su esplendor y su gloria. Egipto representa o significa en hebreo Misraim, y Misraim quiere decir estrecho, angosto, esclavo. Y no necesariamente porque el país lo sea, o por lo geográfico, se refiere directamente a nuestras emociones. Y es por eso que aparecen primero 7 plagas y luego 3 más. Y es así como cuando vamos a las Escrituras, toda la narrativa de la experiencia vivida y manifestada en la época de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto, pues es un faraón que no conocía a José. Conocer a José es conocer la conexión con el mundo superior. Y en esa conexión de la forma de vida, pues aparece una reparación. 7 manifestaciones como los 7 días de la semana, como alegórico a 7 de nuestros antepasados, de nuestros patriarcas. Y es allí donde aparece David, aparece José, aparece Aarón, aparece Moisés, aparece Jacob, aparece Isaac y aparece Abraham. Y por eso el profeta Elías está diciendo que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. La pregunta sería, ¿cuáles padres? Cuando nos adentramos en la cultura hebrea, podemos entender el trasfondo de la fuerza espiritual que hay detrás de todas estas palabras codificadas y conocidas como el Mashal, el reino, o también las parábolas. Esa conexión de esos paralelismos de una vida paralela, pues nos da el precedente de cómo corregir. Creencias limitantes son esas promesas cumplidas del Todopoderoso. Yo te sacaré, yo te liberaré, yo te redimiré y te tomaré como mi pueblo. Cuando esas 4 promesas se entienden que están cumplidas, entonces ya explicamos que aparece la palabra aleluya. Un poder, una fuerza en una sola palabra que comprende la creencia limitante que ya no existe. Ahora es anchura, holgura, eso en hebreo significa Éufrates, por eso narran las Escrituras por allá en el libro de Génesis, en el capítulo 15, que Él nos saca del gran río Egipto y nos lleva al gran río Éufrates, donde aparecen 10 naciones. El Eteo, el Amorreo, el Gergeseo, todas estas 10 naciones son simbolismos de estados de ser. Entonces, sacar en la esencia de estos simbolismos son ideas que se han
entronado o entrado que limitan el potencial. El potencial es como el estado semilla, el potencial es como algo que tenemos pero que no se ha desarrollado, no se ha convertido en poder. Entonces se limitan las opciones y las posibilidades de aquellas personas que han visto, oído, sentido, degustado y experimentado estas creencias limitantes en el consciente o también en el inconsciente. A veces somos conscientes que estamos viviendo momentos de escasez, pero nos trabajamos el inconsciente, donde hay programas que nos han llevado a ese resultado. Y es por eso que en esta ocasión pues miramos cuál fue la educación, la cultura, la familia y las experiencias personales que quizás nos han llevado a dejar entrar en ese que tomó forma, en esa información, esos estados de infelicidad con esas creencias limitantes. No soy bueno o no soy suficiente. Ya hay una limitación, ya hay una estrechez, ya hay una mente que está limitada y estrecha. Y no puede manifestarse el mundo ilimitado en una mente limitada. No tengo suficiente dinero, ya dependo de un agente exterior, de papeles o de creencias que mi sustento viene del papel y el cuerpo no come papeles. Entonces, no es necesariamente entrar en el razonamiento, es ubicar cuáles son las creencias limitantes que han llevado a una vida de esclavitud, de estrechez, de miedos, de inseguridad y de derrota. Bueno, para eso existe la buena nueva. El evangelio, los evangelios, la buena nueva de salvación. No soy inteligente por soy inteligente, porque hay una inteligencia divina que a través de la luz del conocimiento y la sabiduría ilumina la mente y también el corazón y cambia la frecuencia y entonces cambia el estado de ser, porque vibra en niveles frecuenciales más elevados. Entonces por eso se narra en las escrituras que el supuesto arrebatamiento que será tomado en los aires, eso es en el espíritu. Y hemos estado explicando la diferencia entre lo espiritual y lo carnal, lo que expone el faraón y lo que expone Moisés. Ahora, no puedo cambiar. Es que eso es lo difícil, el cambio, porque obedece a un trabajo interno y por eso decimos que el trabajo más importante del humano es en uno mismo. Allí es donde debemos trabajar duro, en nosotros mismos. Y ese trabajo se inicia haciendo una evaluación, un juicio, mirando, no una condenación. Un juicio es evaluar. Evaluar lo que piensa y evaluar lo que siente. Y para eso hay que mirarlo. Por eso, cuando hacemos la lista de los pensamientos o ideas limitantes que están rondando ahí en nuestra mente, lo que estamos es mirando el contenido de la mente, mirando el pensamiento, y es allí donde nos damos cuenta lo que realmente somos, que no somos el pensamiento, no somos el cuerpo, somos el que ve, y por eso es el viviente que me ve, dijo Agar la esclava. Ahora que vemos que sí podemos y que es fácil cambiar, solo que se convierte en algo difícil porque hay una sencilla razón: depende de mí mismo. Es fácil porque depende de mí, pero es difícil porque también depende de mí. Entonces nosotros mismos le ponemos los obstáculos al cambio, y es allí donde vienen pues esos estados de estrechez o de esclavitud emocional, mental, que se convierten en esclavitud física. Por eso termina diciendo: no, es que la vida es muy dura, todo está caro. Son creencias limitantes, porque para otro no es dura.
¿Y por qué el Mesías, Yeshua, nos dice, venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar y hallaréis reposo para tu alma? Si queremos que nuestra alma repose, pues vamos a hacer esa tarea, lápiz y papel en mano, y empezar a, primero, reconocerlas. Nos corresponde reconocer esas creencias limitantes en nosotros mismos, cuestionarlas y reemplazarlas. Y por eso, para eso, es solamente con la práctica. ¿De qué nos sirve leer en las Escrituras que hubo un libertador, Moisés, que fue instruido por un Dios, Yahweh, el Yo Soy, el Yohei o Jehová, como les venga en gana decirlos, los que no quieren cambiar, que no quieren entender que el nombre es un solo nombre, un solo estado de ser, y que son códigos. Pues, pero si empezamos por ahí, si no entiendes los códigos, pues cuestiónate. Empecemos a reemplazar palabras mal dichas por palabras bien dichas. Empecemos a reemplazar la maldición por la bendición, la pobreza por la riqueza, la enfermedad por la sanidad. Por eso dice la Escritura que los saqué con oro y plata y no hubo en ninguno de sus tribus enfermas. Eso dice el salmista, eso dicen los salmos. Y recordemos que los salmos son cánticos que tienen una frecuencia elevada y que tienen un propósito. Que primero hay un salmo para cada ocasión. Y segundo, el propósito del salmo es sacar del inconsciente a la conciencia. Bueno, hay estados mentales y emocionales que son conscientes e inconscientes, y eso no lo exime que sean ideas que nos idiotizan. De ahí viene la etimología id, de idea, de idiota, y de ídolo. Entonces, la idea del creador nos liberta, y la idea del ídolo, la idea nuestra, la idea terrenal, nos limita, nos esclaviza. Ahí entendemos, ya dejamos de creer y ahora pasamos a otra fase, que es la de conocer. Porque si hay creencias limitantes que no conocemos, de nada nos sirve conocer. Lo que hay es que reconocer, esa es la que nos trae la libertad, el reconocimiento, no necesariamente el conocimiento, porque soy consciente de que no lo debo de hacer, pero lo hago, porque no lo he reconocido, no lo he practicado. Entonces la enseñanza más elevada es la enseñanza que se lleva a la práctica. Ahora, en este tema de hoy, pues hacemos ese repaso de creer que el Todopoderoso, que Elohim, que Dios es dueño de todo, pero que no las puedes tener tú porque traerá problemas y Él quiere evitarlo. Y es por eso que no da el paso, por miedos al rechazo, a ser distinto, a ser diferente, por miedo a salir del redil, del entorno que le es familiar. Y es por eso que cada vez que alguien sale de ese redil, que estados de pobreza y de limitación, empieza a prosperar, entonces ya no lo miran con los mismos ojos. Ese como tiene dinero, entonces ya no es de la familia. Y tienen razón, porque el redil, la familia, las culturas, las modas, son los que nos llevan a ese estado de estrechez. No necesariamente por la cuestión del dinero. Cuando uno cambia las formas de vida, cuando uno si ha crecido en una cultura que no se bañan, que no mantienen bien sus vestidos, que no están organizados, dicen, no, ya consiguió plata y se cree rico y entonces no pueden mudar. Empiezan las creencias limitantes a salir a la vida cotidiana. Si las lográramos anotar y cambiar, sería el trabajo con excelencia que podíamos hacer en nosotros mismos. Por eso, Dios no se place con la idea que tengamos menos, o que seamos pobres, o que permanezcamos en estado de estrechez y de enfermedad. Por eso, el Todopoderoso tiene que ver con el principio de vida. Dice la Escritura que Abraham era riquísimo cuando subió de Egipto.
¿Qué es subir de Egipto? Dice, y Abraham subió de Egipto riquísimo. Primero, Egipto, si lo vemos geográficamente, no queda en una depresión. Igual Israel, tampoco queda por allá en el monte de Everest, porque son alegorías de estados de conciencia, de vibraciones o frecuencias bajas, al cambio a estados de conciencia de vibrar en frecuencias elevadas. Entonces subió de Abraham riquísimo, lleno de oro, de plata, de ganado, de caballos, de camellos, bueno, y tenía muchos siervos y siervas. ¿De qué se trata eso? Eso no ver un magnate que está ahora reinando y gobernando y llevándose todo por delante. Es el patriarca Abraham en la condición emocional de vibrar en la frecuencia de la riqueza. La palabra para riquísimo, no es ni siquiera rico, sino riquísimo, es kabod, y es la misma palabra para gloria. Y por eso aparece la Merkabah, o el Maser Merkabah, el misterio de la carroza, del altar de Elías. Entonces es allí donde nosotros podemos entender que hay una inteligencia divina a través de principios de vida que crea más vida, y que esa inteligencia divina que está en todo y en todos tiene un solo deseo: crear más vida. Y es por eso que allí no hay espacio para la muerte, la escasez y la pobreza. En una mente renovada, en una mente reparada, en una mente que tiene el pensamiento y la idea del Creador, no hay sino creatividad, abundancia, certeza, seguridad. Ese es el mundo de la emuná, o el mundo de la fe. Entonces la naturaleza busca crecer constantemente. Asimismo nosotros debemos ampliar las estacas para que salgamos de estados de ser de mente estrecha y limitada, para entrar a lo ilimitado, limitado a lo ilimitado. Entonces esta práctica le permite obtener a la persona la autoridad. La autoridad es del hombre. Auto es sobre uno y autoridad es ese control emocional y mental. Y el poder es del espíritu, porque le pertenece al cuerpo de gloria, o al cuerpo que se conoce como el cuerpo del Mesías, que en sí no es un cuerpo, sino una fuerza espiritual que tomó un orden de abundancia y de sobreabundancia. Y ese orden se lo podemos dar nosotros, por la autoridad. Se nos asignó autoridad y poder. O sea que si deseamos desarrollar el poder, hay que reparar ese templo, ese altar, esa sefirot. Y por eso entonces aparecen las 10 sefirot, los 10 mandamientos, y también las 10 plagas. Entonces, así como Elías, llega el fuego de poder, de ese poder sobrenatural, y enciende todo. Y es por eso que podía parar el sol, la lluvia, viene el control climático. Por eso necesitamos como el GPS que nos exige la ubicación para señalar el camino correcto del destino deseado. Por eso hacemos la lista de esas creencias limitantes. Y del otro lado le ponemos lo contrario. Hay que trabajar, hay que operar en esas creencias limitantes y sacarlas, así como sacó el Todopoderoso con brazo fuerte y mano extendida al pueblo de la esclavitud de Egipto. No soy bueno o no soy suficiente, por soy suficiente y soy bueno. Yo soy, estado de ser. Por eso estudiamos el nombre del Todopoderoso. Yo soy suficiente, yo soy bueno, tengo destreza. No tengo suficiente dinero, tengo dinero abundante y sobreabundante, y la copa está rebosando. No solamente tengo dinero suficiente, sino que puedo dar. Y por eso hemos venido a este mundo a aprender a dar de lo bueno que nos dio el Todopoderoso, el único que es bueno.
Porque cuando esa idea de bondad y de misericordia entró a la mente, se corrompió. Por lo que vio, por lo que uno quiso tener más que el otro, por lo que haya sido, no nos exime a ser conscientes del cambio que debemos hacer en nuestras vidas. No soy inteligente por soy inteligente. Y por eso el Espíritu del Todopoderoso te hará entender. Si nos conectamos con esa frecuencia, nos llenamos de esa luz, entonces desaparece la creencia limitante de que no puedo cambiar. Esa es la palabra hebrea para palá, cambio, o maravilla, o también difícil. ¿Por qué generar maravillas es generar un cambio? ¿Por qué es difícil? Por las decisiones que tomamos y por no desinstalar esos programas del inconsciente, y que quizás en el consciente operan con ideas o creencias limitadas que nos hacen, siendo hijos de Elohim, siendo reyes, nos hacen esclavos, o siendo mentes brillantes nos hacen idiotas, con ideas erradas, ideas contrarias a las ideas del Creador. La vida es dura. Sí es dura la vida para aquellos que tienen esa creencia. Uno piensa y uno dice y el Todopoderoso opera. El problema es que si pienso errado, digo errado, opera en el error. Y por eso es que la palabra error significa pecado. Por eso la palabra pecado no existe en la Biblia, existe, o en las Escrituras, existe la palabra error. O separarse. Entonces, si nos separamos de la presencia divina, ¿cómo nos podríamos separar si Él es todo y está en todo? El único lugar es la mente del ser humano. Pero si es el único lugar donde nos podemos separar del Todopoderoso, entonces es el único lugar donde nos podemos unir. Y por eso lo primero que hay que trabajar es la mente y el corazón.